para hablar de la ley de salvataje, que han enviado un comunicado el día de ayer de la agrupación Puro Sentimiento Rojo a Leandro Gil, integrante y abogado de la agrupación. ¿Qué tal, Leandro? Muy buenos días. Luis Dragovich te saluda. ¿Hola? Hola, sí, ¿me escuchás? Ahí te escucho bárbaro. ¿Vos me escuchás? Bárbaro. Sí, perfecto, todo bien, todo tranquilo. Bárbaro. Nos gustaría que nos comente, el día de ayer la agrupación ha emitido un comunicado hablando de esta ley de salvataje. Nosotros en el día de hoy hemos hablado con un especialista, con el abogado Daniel Crespo, y después te vamos a transmitir lo que nos dijo, pero te queríamos escuchar a vos como uno de los integrantes de Puro Sentimiento Rojo. Sí, perfecto. Mira, en principio remarcar que la situación del Club Atlético Independiente es demasiado delicada desde el punto de vista económico, jurídico, y la situación requiere de eliminar de nuestras cabezas los mitos que pueden hacer que tomemos decisiones equivocadas. El año pasado estuvimos todo el año analizando la situación de que un grande como Independiente no se podía ir a la B, y hoy nos toca estar jugando en la B. Otro de los grandes mitos que tenemos nosotros es que Independiente nunca va a quebrar y que ningún acreedor nos va a pedir la quiebra. Esa es una gran mentira, porque quiero comunicarle a la gente que ya hubo 4 pedidos de quiebra para el Club Atlético Independiente. Ninguno de esos pedidos pudo tener resultado favorable por delante de un juez, pero estuvimos al borde de que un juez diga que Independiente tenía que quebrar. Entonces, los mitos lamentablemente nos llevaron primero a la B y nos pueden llevar definitivamente a la quiebra. A la quiebra ordinaria, no una ley de salvataje, como maliciosamente algunos quieren decir que esto es una quiebra con continuidad, en realidad es otro tipo de ley. La situación económica de Independiente es demasiado delicada en el sentido de las deudas que posee en el pasivo y sobre todo las deudas de exigencia de corto plazo. Nosotros, aparte de un pasivo que mínimamente debe estar rondando los 600 millones de pesos, tenemos que hay una exigencia de deuda cercana a los 200 millones, y está expresado en nuestra página de la agrupación, sentencia por sentencia, caso por caso. De esos 200 millones, que tienen un plazo de 3 meses, nos genera una situación de inmediatez y de rapidez que ninguna de las opciones que conocidas por la gente pueden llegar a tener éxito. En la reunión del comité de crisis, el abogado que lleva la causa del concurso de Independiente nos explicó con absoluta claridad que si en ese momento nosotros le dábamos la totalidad del dinero que se necesitaba para pagar el concurso, recién 6 meses después íbamos a poder tener pago el primer concurso. Esto es así porque los honorarios de los letrados, impuestos por esos honorarios, hay acreedores que están quebrados, hace que el trámite administrativo nos lleve 6 meses. Y después la ley de concurso nos dice que tenemos que esperar 1 año entre concurso y concurso. O sea que, poniendo como plazo el 7 de julio, el día que se entregue el dinero, recién el 1 de diciembre del 2015 estaríamos en condiciones de concursarnos nuevamente. Para los que conocen la gravedad del Independiente sabe que ese plazo es absolutamente imposible de cumplir, y entonces estaríamos hablando de una realidad absolutamente falsa e imposible de cumplir. ¿Qué ocurre? Para colmo, Independiente está funcionando con un fideicomiso. Un fideicomiso que nos permite pagar los sueldos, que nos permite el ingreso de la publicidad de la camiseta, etcétera, etcétera, y con esos dineros ir pagando, digamos, los profesionales, los jugadores, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Este fideicomiso tuvo éxito para los juicios ejecutivos de naturaleza civil y comercial, pero cuando estamos hablando de una causa laboral, como puede ser un juicio de un trabajador o de un jugador de fútbol, ese velo que tiene de protección se vence. El propio abogado del club nos explicó que en un plazo no mayor a 6 meses estarían ingresando embargos de 60 a 70 millones. Entre ellos, por ejemplo, el caso de Lionel Núñez, que va a ser cercano a los 3 millones de pesos. Usted imagínese que no llegamos ni a pagar los sueldos, lo que significaría que el fideicomiso se caiga. Es directamente la cesación de pagos completa y por lo tanto la quiebra ordinaria con disolución, que es lo que le pasó a Racing, que es una cosa totalmente distinta a lo que se plantea con la ley de salvataje. Ante esa situación, la verdad que la agrupación y todas las agrupaciones en el comité de crisis coincidían en analizar que el concurso con concurso no era una salida viable. La venta de los predios tampoco lo es, porque si bien puede ser algo que parece simbólico y significativo, el mejor de los predios que podemos tener para vender, que es Wilde, porque los demás no tienen
realidad no es propiedad de Independiente, es propiedad de los socios patrimoniales. Entonces no es una cosa que Independiente puede decir mañana lo vendo y se acabó. Tiene que juntar a los socios patrimoniales, estos tienen que dar una opinión por unanimidad. En caso de que haya algunos que que nieguen este apoyo a la venta de Wilde, deberíamos tener que hacer acciones de división del condominio para poder vender, y todo eso va a llevar un año. Y después vender un terreno como es Wilde son otros 6 meses más. Entonces también estamos en una situación de que vendiendo Wilde no llegaríamos ni siquiera a pagar dentro de un año y medio. Otra vez estaríamos en una situación que el tiempo nos lo tenemos en la nuca. Ahora, ¿qué ocurre? Encima de todo, Wilde, las mejores cotizaciones que tenemos nosotros, y que lo hemos analizado con 4 estudios de consorcios, nos dicen que es de 10 millones de dólares, con lo cual no estamos hablando ni del 18% de la deuda. Cuando uno grafica la deuda Independiente y la pone en su cabeza, entiende la magnitud de este problema. Son 600 millones de pesos. Ante eso, la agrupación tomó una decisión que no es la que nos gustaría haber tomado. Nosotros nos gustaría haber entrado, no tener un concurso, que los que hicieron el primer concurso y ahora nos indican que el segundo es la mejor solución, lo hubiesen pagado, y entonces nosotros teníamos la solución del concurso, entrábamos y no teníamos ningún problema, nosotros o cualquier agrupación que gane las elecciones, a gestionar el club de una manera eficiente. Ahora, la situación es que los concursos se hicieron y no se pagaron, y tenemos una situación donde no nos queda otro camino que la ley de salvataje. Ahora, la ley de salvataje, si bien es un camino, el que nos queda, el único, también es un camino exitoso, es un camino de gestión brillante, y les voy a pasar a explicar. Con la ley de salvataje se generan 4 efectos inmediatos e importantísimos. La primera, la revisión de los créditos. ¿Qué significa esto? Cuando uno tiene un cheque o un pagaré, se hace un proceso ejecutivo y entonces ese dinero no se discute si la deuda es correcta o es incorrecta, ese dinero se tiene que pagar. Y el juez, que resuelve en cada uno de los casos, no tiene potestad de verificar si la deuda fue concreta o no. Esto pasa con algunos juicios donde, si bien en primera y en segunda instancia nos dan la razón en la cuestión de fondo, dicen que el dinero fue obtenido ilegítimamente y los acuerdos no corresponden, lo cierto es que como estamos en una instancia ejecutiva, nos obligan al pago. Estamos hablando de los casos más importantes de los bancos. Entonces, todos esos créditos podían tener una revisión, es decir, un nuevo síndico los vería, analizaría, vería si se cumplieron los pasos de las asambleas como para poder Independiente endeudarse con esas cifras, vería que eso no ocurriría y esos créditos caerían. Los propios abogados del club, los propios abogados que llevaron adelante el concurso anterior del 2006, nos daban una idea de que si Independiente se concursara ahora nuevamente o se adhería a la ley de salvataje, de los 600 millones de pesos mínimamente que estamos debiendo, podrían quedar solamente 250 millones de pesos. Esto es decir, una quita inmediata de 350 millones de pesos. Pero no solo termina ahí la gestión, sino que a su vez, como se garantiza la eliminación de los intereses, durante 2 años no tendríamos una espada de Damocles. Señores, sépanlo, el año que viene, a esta misma altura, Independiente va a deber 120 millones más de intereses. ¿Está bien? O sea, teniendo 2 años sin intereses, imagínense la plata que nos estamos sacando de encima financieramente. A su vez, tampoco tendría actualización por inflación. El INDEC nos da que el 25% es la tasa del interés. Estaríamos hablando de que tendríamos en 2 años, que sería cuando se empieza a pagar los créditos que se empiecen a verificar, estamos hablando de que también sería una quita del 50% del valor adquisitivo de este crédito. Y por último, ustedes saben que en todo proceso concursal, en determinado momento, cuando se llega a la revisión total de los créditos, uno se sienta con los acreedores y analiza la posibilidad de pagar con quitas. Nunca en la historia de estos procedimientos la quita fue inferior al 25%. Tomando el 25% igual, las cuentas de puro sentimiento rojo nos dan
que llegaríamos a quedarnos con una deuda de 100 millones de pesos. Yo no sé si la gente puede llegar a comprender que adhiriéndose a esta ley, Independiente lograría eliminar deuda, no cambiar de acreedor. Eliminar deuda por 500 millones de pesos. Y a su vez, como último, empezándolo a pagar en 2 años, lo cual significaría una libertad para poder gestionar en lo cotidiano. Esos son los principales beneficios que tiene la ley. Y me parece que cuando uno los analiza, tiene que pasar a los riesgos, obviamente. ¿Cuáles son los riesgos que podemos obtener por esta ley? No sé si a ellos iban las preguntas que ustedes nos iban a hacer. Abusando de tu gentileza, Sí. Perdón por la interrupción, es el miedo mío y el del asociado. Hoy hemos dialogado con el abogado Daniel Crespo, especialista en ley de salvataje, y nos ha dicho que, bueno, que la ley está estipulada a través de este órgano fiduciario, que el club sería intervenido y el socio no tendría la posibilidad de votar y elegir a sus representantes, ¿no? ¿Esto es así, Leandro? Mira, la ley en su letra fría dice que el órgano fiduciario reemplaza a las autoridades. Ahora, ustedes saben bien que en la Argentina la jurisprudencia tiene un peso absolutamente importante y es lo que marca, digamos, la cuestión, en realidad la realidad jurídica. ¿Está bien? Nosotros tenemos una ley que nos dice que no se puede hacer juicio laboral por accidente de trabajo y sin embargo tenemos los juzgados laborales abarrotados de juicios por accidente de trabajo. También tenemos una ley que nos dice que es, digamos, que no se puede ajustar los haberes de los jubilados, y ustedes saben la cantidad de juicios que tenemos con sentencia favorable a razón de la falta de actualización de los salarios jubilados. Con lo cual, acá es más importante la jurisprudencia que la propia ley. Y en este caso, la única jurisprudencia que tenemos desde la entrada en vigencia de la ley son 2 fallos. Uno, el fallo Newell, y el otro, el fallo Ferro. El fallo Newell, que ocurre en la ciudad de Rosario, pero no por eso significa que es una ley distinta, es la misma ley, nada más que se aplicó en una jurisdicción distinta con otro juez. A nosotros nos correspondería la justicia de Lomas de Zamora por la vigencia del primer concurso que tenemos vigente, ¿está bien? Pero es la misma aplicación de la ley. A diferencia de Newell, que lo hizo sin tener ningún precedente, nosotros iríamos al juez de Lomas de Zamora y diríamos, nos queremos acoger voluntariamente a esta norma, porque esto es la cuestión de la voluntariedad, es muy importante, y queremos que apliquen la jurisprudencia, la única que tenemos en este caso, del caso Newell. Creo que tenemos una significativa ventaja con lo que hizo Newell. Es más, yo creo que tendremos más chances que las que tuvo Newell en su momento. Pero a su vez, y esto es lo que le tiene que dar una absoluta garantía a los socios, es que la propia ley, como es un proceso de acogimiento voluntario, la comisión directiva es la que presenta la acción. Pero a respuesta del juez, la asamblea tiene que refrendarlo. ¿Me explico? Entonces uno va al juez y le dice, mire señor, me quiero acoger a esta norma, quiero entrar, tengo estos créditos, tengo estas deudas, tengo todo esto, y quiero el mantenimiento de la comisión directiva, basado en el fallo Newell, en el cual le explico, señor juez, vamos a tener una comisión revisora de cuentas nueva, está el IGJ que controla, el órgano fiduciario puede transformarse en un órgano de fiscalización donde pueda revisar los movimientos que hace esta comisión directiva, y el juez tiene que resolver. Entonces el juez resuelve, supongamos, nos da el mantenimiento. Entonces ahí no hay problema, volvemos a la asamblea, votamos los representantes, aprobamos la moción, y con eso el club quedaría con votación, con la administración, sin las deudas, con el levantamiento inmediato de todos los embargos y con todos los beneficios que yo le nombraba anteriormente. Ahora, supongamos el caso negativo el que a usted le genera miedo, que el juez nos diga no corresponde. Que obviamente esto tiene que ir vinculado de algunas cuestiones políticas que yo después, si me permiten, se las voy a comentar. Pero si el juez nos dice que no corresponde, la asamblea rechaza el pedido. Y se acabó. No hay acogimiento voluntario a la ley, continuamos como estamos y haríamos lo que las demás agrupaciones nos están diciendo de hacer. O sea que, en definitiva, no hay riesgo de intervención del club de ninguna manera. Pero sí de quiebra.
Eso puede continuar, pero ahí empieza con el otro trabajo. O sea, ahí volvemos a la situación de lo que nos dicen que hay que hacer de espejito de colores, concursar, y ahí volveríamos a la manera de poder avanzar hacia, digamos, solucionar el problema de manera privada. Obviamente no sería la mejor solución para Independiente, esta es la mejor solución. Leandro, te saluda Rodrigo Villaverde y dentro de mi ignorancia te pregunto, ¿por qué no se hizo antes esto, no? Llegar a una deuda mayor en Independiente que es impagable para cualquiera, ¿no? Creo que... Mira, yo te voy a decir una cosa que es la siguiente. Yo estuve en el comité de crisis y le pregunté a las autoridades del Club Atlético Independiente por qué no lo hicieron, y la respuesta fue que están arrepentidos. ¿Está bien? Sí. Entonces, acá la realidad, y esto para mí, la cuestión... Creo que entre nosotros y entre el socio hincha Independiente no debería ni estar en el comité de crisis, si no le hicieron ese... Si era lo mejor para Independiente y se arrepintieron. Creo que tampoco tienen que tomar más decisiones, está claro, de ahora para más adelante, ¿no? Sí, supongo que quedó claro que la gente pidió, digamos, un adelantamiento y ahora tenemos las elecciones en breve, ¿no? Están haciendo como se llama, una administración con piloto automático hasta las elecciones, me parece que es lo que está pasando en el club. Ahora, cuestión política, que yo te quería comentar, porque esto es muy importante. Sí, por favor. Nosotros lo remarcamos. Se generó un consenso, por lo menos de 8 agrupaciones, y creo que las otras agrupaciones también entendieron que cualquiera de las decisiones que se tome, se toma en la honestidad intelectual de buscar lo mejor para el club, y que ninguna de las agrupaciones tendría que poner un palo en el camino, y no de forma pasiva, sino de forma activa, colaborar, y es un elemento muy importante, ir al juez y decirle, mire, nosotros somos una comisión directiva nueva, integrada por la mayor cantidad de agrupaciones posible, y si no, estas agrupaciones que aún no están formando parte de la comisión directiva también apoyan este trabajo, y hay una unidad política en el club, que es lo que se, digamos, consensuó de cierta manera en el comité de crisis. Eso es muy importante, pero lo más importante que tiene esta ley, y esto va a parecer tal vez una cuestión muy simbólica, pero es lo más importante de la ley, para mí, aparte de la cuestión económica, es la libertad política de Independiente. ¿Qué comisión directiva puede gestionar si no puede elegir entre comprarle unos botines a un jugador que puede ser estrella del club o que venga Leguizamón y le sale la plata? La comisión directiva de Independiente que ingrese y no aplique esta ley no va a poder determinar siquiera cómo arreglar una cancha de fútbol porque va a tener todo embargado. No puede definir una idea, buena o mala, de llevar adelante las divisiones inferiores, el mantenimiento del club, el crecimiento deportivo amateur, el crecimiento de la educación en los niveles de la escuela. O sea, no puede tomar ninguna decisión porque cada paso que va a dar va a estar embargado por Leguizamón, por Menotti, por Brandán, por los representantes del área Navarro, por las empresas constructoras que no hicieron obras pero igual nos reclaman dinero en la cancha. Y sobre todo, también esto es muy importante, cuando se habla de que Independiente tiene que ser un club que debe honrar las deudas. Independiente tiene que ser un club que debe honrar las deudas legítimas, no las deudas ilegítimas. A los deudores ilegítimos le tenemos que decir que de Independiente no se tiene que llevar nada. Nosotros le tenemos que decir a aquel deudor al que le debemos en forma honesta, que nos estuvo esperando años y años, que estamos haciendo esto para poder pagarle a él. Porque nosotros no le podemos pagar a nadie, motivo de que tenemos deudas que no... Lo explicaba acá un revisor de cuenta, una persona que reclama 760.000 pesos por una bomba que averiguamos que valía 10.000 pesos. Bueno, pues también hay alguien que se lo firma, ¿no? También, digamos... No cabe ninguna duda, pero bueno, yo no tengo ni las pruebas yo te quiero preguntar de una cuestión penal. Te quiero preguntar como abogado, digamos, ¿la justicia también puede pedir explicaciones de lo que pasó en Independiente? Mirá, yo creo que hay causas iniciadas y obviamente el resultado de esas causas van a determinar el no bis, no idem. ¿Está bien? Sí. Nosotros o sea, ya están las causas iniciadas, por lo que yo tengo entendido. Obviamente, acá lo que van a analizar los síndicos y las quiebras es si estas administraciones fueron fraudulentas o no. Bueno, es una cuestión de que no creo que puedan ir para atrás por la cuestión que ya te estoy diciendo. ¿Y ya hablaron con AFA? Digo, ¿apoyó a Newell's en su momento y en este momento apoyaría? La mentalidad, nosotros te podemos decir esto, todos los días con AFA hay versiones de un lado y del otro. Yo lo que puedo decir es que los abogados que presentaron las acciones de Newell's son los abogados de la AFA.
Eso es significativo. Ahora, yo digamos que la versión general de la situación de lo que pasa en AFA es que AFA no quiere tener líos, ¿no? Y tal vez entre una ley o no aplicación arranco con lo que inicié la conversación. Saquémonos los mitos de la cabeza. Ya le pidieron la quiebra Independiente 4 veces. ¿Qué estamos esperando? ¿Que la den? ¿Que la den efectivamente? ¿No nos parece suficiente con haber entendido durante estar un año y medio diciendo, no, Independiente no se va a ir a la B, no, Independiente no se va a ir a la B, y al final estamos jugando a la B? Ya debemos darnos cuenta de que los mitos, y sobre todo en Independiente, hay que eliminarlos y hay que pensarlos con la posibilidad de que esto ocurra. Y esto va a ocurrir si no nos adherimos a una ley que está hecha justamente, y esto es importante porque hay que tenerlo en cuenta, la ley nace a razón de lo que ocurre con los clubes de fútbol desde el 90 hasta el 2000 y pico. Nace para darle un segundo concurso a los clubes de fútbol. No tiene otra función. La ley es de entidades deportivas, pero en realidad está destinada a los clubes de fútbol. Está destinada a evitar las quiebras de los clubes de fútbol. ¿Y qué tan importante es la unidad, no? Porque si hoy el comité de crisis, creo que tiene que estar de acuerdo todas las agrupaciones, ¿no? Porque si no sería también, como decías vos, se vuelve para atrás y que pase lo que pase, ¿no? Mira, la unidad es fundamental. Primero de criterios, ¿no? Nosotros tenemos que estar todos de acuerdo que este es el camino que hay que seguir, y después hay un montón de otras gestiones y de otras circunstancias que hacen que uno pueda determinar si puede caminar para adelante o no, pero se llaman políticas de Estado. Nosotros tenemos que poner de acuerdo en las políticas de Estado del club para llevar adelante Independiente. Una política de Estado tiene que ser esta: adherirnos a la ley de salvataje, ir todos a los jueces, si es que es necesario hacerlo, y decirle que estamos todos juntos en la aplicación de esta norma. Ahora, después, en la administración del club, yo tengo el derecho de pensar que no me puedo sentar a gestionar con la persona que me generó todo esto, ¿no? Y no, te pregunto porque también ha ocurrido esta semana, la anterior, que el que es abogado independiente, Marino, hoy es empleado de Independiente. Eso no puede estar pasando. Digo, o es abogado, se le pagan sus honorarios, ¿y qué? ¿Se le pagan horarios como empleado? Digo, no se le puede pagar a los empleados de Independiente y siguen trayendo empleados. Mirá, la verdad que esas son todas cosas que se tendrán que rever al momento, pero eso es una parte buena de la ley de salvataje, te va a permitir tomar decisiones, porque si vos entrás y no podés ni siquiera despedir a un empleado porque tenés una deuda gigantesca, también estás atado de pies y manos. Obvio, se tiene que revisar todo, pero me parece que, digamos, revisemos la cuestión económica, analicemos cuáles son los pasos que hay que seguir, avancemos con eso y demos también un punto para adelante, empecemos a pensar en salvar a Independiente y no tanto que lo va a hacer, ¿no? Pero empecemos a analizar cómo llevamos a Independiente al club que queremos, cómo volvemos a ser ese club del que todo el mundo tenía envidia, el que tenía las cuentas ordenadas, el que podía ganar una Libertadores, pero para eso necesitamos no tener una mochila de no poder ni siquiera tener una pensión como la gente para los jugadores independientes, que están eligiendo clubes como Lanús, Defensa y Justicia, antes de venir a Independiente. Yo no sé qué nos falta para darnos cuenta hasta dónde hemos llegado y que el único camino que nos queda es aceptar esta realidad. Y una vez aceptada esta realidad, avanzar hacia lo que realmente todos nosotros mamamos, que es Independiente. Leandro. Sí. Lorena Garnica lo saluda, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, también hablo desde mi ignorancia porque obviamente todo lo que está relacionado con digamos, con el derecho, ¿no? Uno no conoce, ¿no? Y yo por eso pregunto, los 60 millones o más, lo que fuere la deuda que tiene Independiente hoy, ¿está compuesto exclusivamente en su mayoría por intereses? No, hay deudas, primero son 600, no 60. No, por eso, 600 millones. De los 600 millones tenés, digamos, por así decirlo, 20 o 25 grandes deudores. AFA creo que está en 40, Macro 60, Mariva otros 40, un fideicomiso del Banco Provincia está en 40, tenés, bueno, la deuda con el impacto, el de Grecia son casi 20 millones, tenés con el Independiente, esto lo sabemos, hace como 3 años que no paga cargas sociales.
O sea, Sí. paga el salario neto de bolsillo, pero no le paga a la previsión social, no paga, o sea que tenés una deuda gigantesca con el IPS y con ANSES. Bien, No no, que solo quería los intereses. tenerlo... Ahora, va a ocurrir que claramente, a medida que va pasando el tiempo, si vos no, aunque no generes deuda, los intereses te van destruyendo. Bueno, eso es una parte, viste que hay una argumentación, no, porque si nosotros reducimos y hacemos una gestión eficaz, mira, Independiente genera 5 millones de pesos de pérdida por mes. Sí. Tiene un déficit operativo de 5 millones. Supongamos una gestión absolutamente exitosa, que logra en 3 meses, porque si vos tenés los contratos firmados es difícil corregirlo tan rápido, ¿está bien? Pero Sí. supongamos, optimistamente, que en 3 meses lográs una modificación que pase en vez de 5 millones a ganar 4 millones de pesos por mes. Sería una cosa, un vuelco de tortilla absolutamente gigantesco, que realmente creo que las probabilidades de que ocurran es un 1% o un 2%, pero supongámoslo, no llegás a generar un superávit de 40 millones en el año. Y los intereses te dije son 120. Claro. Sí, por eso queríamos entender un poquitito cómo se compone esa deuda, porque en base a eso obviamente uno también analiza las posibilidades, ¿no? De cuál sería, si sería la única solución esta ley o habría otra alternativa, ¿no? Mirá, esa es una buena pregunta, porque está basado en el argumento de que vos podrías hacer un concurso con grandes empresas y de esa manera ir reduciendo la posibilidad de que te pidan la quiebra, pero la realidad es que vos ya tenés cercano a los 200 o 300 pequeños deudores que suman un número cercano a los 150, 160, deben estar en 100, 110 millones exigibles en el plazo de 6 meses. O sea, ahí ya no llegás a hacer un acuerdo privado, porque tenés 200, por ejemplo, al representante de Navarro creo que le debemos 2 millones, a Núñez le vamos a deber 3, a Menotti le debemos 8, a Bridge Construcciones creo que le debemos 16. ¿Me explico? Sí, sí. Ya eso no llegás a poder meterlos en un concurso. Dos de estos que te estoy nombrando ya nos pidió la quiebra porque obviamente encima Cantero mató la posibilidad que teníamos de negociar el plazo, acordar, no pagarle, andar a juicio. ¿Sabes? Eso ya está terminado. Eso fue la gestión, digamos, ¿no? Los 3 años de la gestión que nos preceden fue eso. Fue discutir de los que se podía la cuestión de fondo y en las que no se podía hacer acuerdos que no se cumplían y patear el tiempo, digamos, ¿no? Seguro. Leandro, te hace la última Rodrigo Villaverde porque tengo que ir a la tanda publicitaria después. Leandro, te pregunto, ¿y cómo sigue esto, digamos, con el comité de crisis? ¿Se puso una fecha? ¿Se esperan las elecciones? ¿Cómo es este tema? ¿Cómo sigue? Mirá, lo que nosotros vimos es que la semana que viene creo que tenemos que tener una reunión donde cada agrupación va a determinar su posición, digamos, final. Había algunas agrupaciones que habían venido sin el mandato de las autoridades, simplemente a dar una opinión previa. Uno puede vislumbrar que va a terminar en una cuestión de 8-2, 8-3, un número cercano a eso, pero que en definitiva estas son decisiones que la comisión directiva dijo que no iban a aplicar. O sea que nosotros le preguntamos si habíamos obtenido una unanimidad, un criterio, que nosotros igual no vamos a hacer la firma de nada. O sea que todo realmente quedaría para el 6, ¿no? El 6 de julio. Y empezaría a aplicarse las cuestiones a partir del 7. Nosotros creo que fuimos, y esto con la absoluta honestidad, nosotros creemos que la forma de volver a recuperar Independiente se pasa desde la honestidad de decir cuál es el problema, de generar confianza, de generar certezas. Nosotros veníamos en las encuestas en un 60, un 70%. Bárbaro. Nosotros podríamos haber dejado avanzar el tema, no decir nada de esto, ganar las elecciones y después cumplirla, pero me parece que la política en Independiente ya requiere que inexorablemente empecemos a decir la verdad constantemente y que en base a la honestidad y a la verdad se generen proyectos serios y de larga data. Leandro Gil, te agradecemos la deferencia que has tenido con Emoción Roja. Te mandamos un abrazo, ¿eh? Por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias. El abogado integrante de Puro Sentimiento Rojo pasó por los micrófonos de Emoción Roja. La verdad que uno escuchaba los